En materia internacional, la crisis política en Reino Unido parece no tener pausa tras la renuncia de la primera ministra británica Liz Truss, que convirtió su periodo de gobierno en el más corto en la historia de ese país. Vamos a profundizar en este tema. Estamos junto a Álvaro Iriarte, él es académico de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Carla. Muy buen día. A ver, esta es una crisis que todavía se está viviendo, pero quiero partir como con las claves. Puede ser que muchas personas que nos están viendo puedan preguntarse todavía cuál es el origen de todo esto. ¿Por qué cae finalmente Liz Truss? ¿Por qué ella misma dice, bueno, doy un paso al costado y no estoy en condiciones de poder cumplir con el mandato que se le había encomendado? Bueno, efectivamente para nosotros que tenemos un sistema presidencial en donde el Congreso tiene un rol más bien legislador y no un sistema parlamentario como el Reino Unido, tenemos que irnos al elemento central que tiene que ver con que estos son partidos parlamentarios. Aquí, en el fondo, el líder del partido se transforma eventualmente en el primer ministro. Y aquí lo que está sucediendo es que existe todavía un gran movimiento, una suerte de constante vaivén al interior del Partido Conservador. Un partido que lleva más de 10 años en esta última tanda en el poder, que comenzó en 2010 con David Cameron, pero que ha tenido que atravesar, al igual que el Partido Laborista, un elemento que yo calificaría, porque otra gente lo califica, Carla, de telúrico, que fue el Brexit y el resultado del plebiscito para salir de la Unión Europea. Ya, y esto en el fondo ha significado que el Partido Conservador esté tan inestable que se traslade esa inestabilidad al cargo más relevante del gobierno, porque en el fondo ya podría el partido estar mal, pero ¿por qué Liz Truss finalmente tiene que terminar renunciando, saliendo? Sí, claro. A ver, sumemos, tú preguntabas las claves, tratemos de figurar esas claves. Lo primero, el referéndum del Brexit fue telúrico porque generó un cambio de patrones en los votantes tradicionales. Y ese cambio de patrones en la votación incluso gatilló la salida de David Cameron. O sea, David Cameron en el 2010 llega al gobierno en un gobierno de coalición junto con el Partido Liberal Demócrata, y el 2013, en el fondo del 2014, sale electo con una cómoda mayoría. Y el problema es que gran parte o una parte importante del partido en el Congreso estaba por mantenerse en la Unión Europea, mientras que las bases fueron más por la línea del Brexit. Esto genera una inestabilidad muy grande porque se ha proyectado. La elección del 2019, donde Boris Johnson gana una mayoría histórica no vista desde el gobierno de Margaret Thatcher para el Partido Conservador, implica que se ganaron escaños en distritos que tradicionalmente votan por la izquierda o por el Partido Laborista. Y entonces hoy día tú tienes un partido conservador con una gran base parlamentaria, pero que ha tenido cambios profundos. Y han sido precisamente algunos de estos parlamentarios que vienen de estos nuevos distritos, nuevamente por primera vez electos en estos distritos en décadas, que son los que más suspicacia han tenido respecto de lo que está pasando actualmente, como por ejemplo el plan económico que anunció con bombos y platillos Liz Truss. Ahí quería llegar, porque esa fue de alguna manera la clave en el sentido de lo más inmediato que explica esta renuncia. Ella presenta este plan que muchos consideran una locura, así lo han dicho, en medio de la inflación, la inestabilidad económica, una economía que los británicos ven que está estancada. ¿Por qué se le critica tanto ese plan? Porque, primero, ¿por qué ella concentra tanto sus primeros esfuerzos tan rápidamente en un plan económico tan agresivo y ese plan finalmente le termina pasando la cuenta y haciendo que no pueda continuar? Bueno, efectivamente, hay algunos votantes, entre ellos me atrevería a decir yo los votantes de Estados Unidos y los votantes británicos, donde las materias económicas suelen ser verdaderamente importantes o han demostrado ser importantes por largo tiempo en materia de elección. Y eso es un tema que se vuelve relevante y se vuelve central. Yo digo esto porque nosotros tenemos que recordar que por ejemplo, precisamente en el año 79, Margaret Thatcher, cuando llega a ser la primera ministra británica, también presenta un programa bastante agresivo y bastante controvertido en ese entonces, que rompe con cierta ortodoxia económica imperante. ¿Dónde está la diferencia? A tu pregunta, Carlos.
La diferencia es que Liz Truss resultó electa porque ya estamos en un proceso de búsqueda de liderazgo con la salida de Boris Johnson y no cuenta en el fondo con un respaldo validado en las urnas de decir, oye, yo gané y tengo un mandato, pero tampoco tiene ese respaldo dentro de todo el bloque parlamentario. De hecho, no tenemos que olvidar que cuando ella resultó electa hace unos meses atrás como líder del partido, no era la primera opción de los parlamentarios. Ya, o sea, tú dices que a lo mejor teniendo más peso y más espalda política, este plan económico incluso podría haber pasado, podría no haber sido lo que la derribara en definitiva. En mi humilde opinión, sin lugar a dudas, porque tienes la mayoría en el Congreso formal. Ya. No te faltan votos para hacer este tipo de iniciativa en el caso del gobierno del Partido Conservador, que en el fondo que está vigente todavía y en los números que están. El tema es que no están dispuestos a votar. Te lo planteo de la siguiente manera, haciendo una comparación. Yo soy un hombre de Copiapó, una pequeña ciudad en el norte. Probablemente esto se explica de la siguiente manera. No es lo mismo un diputado o un senador de derecha de Copiapó que un senador o diputado de derecha de la Araucanía o de el Maule. Ya, hay distintos pesos políticos finalmente, ¿a eso te refieres tú? Distintos pesos políticos y distintas identidades. Claro. O sea, cuando tú tienes muchos parlamentarios electos por distritos que votaban laborista, ese votante, probablemente el principal motor para cambiar su voto fue el manejo del Brexit. No es que haya hecho un cambio que quiere menos impuestos o que está dispuesto a dejar de lado unos subsidios u otros elementos, que era parte de lo que propone el programa económico de Liz Truss, sino que lo que ese votante buscaba cuando apoyó a Boris Johnson y a los conservadores era concretar la salida de la Unión Europea. Perfecto, ya que hay un choque ideológico como con esa base ideológica que pueden tener esos votantes que incluso por razones más pragmáticas o de coyuntura a lo mejor votaron en este caso por los conservadores. Ahora, déjame entender o trata tú de explicarnos cuál es la dimensión de esta crisis, porque tú partías haciendo el símil con Chile, que a mí me parece súper interesante porque desde acá uno dice, pero ¿cómo van a estar sin primer ministro? ¿Cómo esto de que están rotando a cada rato? Si Boris Johnson se fue recién y ya Boris Johnson salió con polémica. Entonces uno piensa acá, pese a todas las crisis, y sigue siendo así hasta ahora, no sé cuánto tiempo más, los presidentes se mantienen en su cargo aunque tengan crisis, aunque tengan críticas y si saliera un presidente a mitad de un mandato, probablemente sentiríamos que es la peor crisis política que hemos tenido, no sé. Entonces, ayúdame como a dimensionar el nivel de la crisis en Reino Unido, que sí he leído a varios diciendo que no tiene ningún como parangón en la historia, que sí sería la más importante, por lo menos en la historia reciente. Sí, a ver, desmenucemos los dos puntos. Lo primero, el sistema parlamentario. O sea, un sistema parlamentario, si bien es cierto, permite, y ha sido un argumento recurrente tanto en la historiografía como en los análisis políticos de los quiebres institucionales, un sistema parlamentario permite válvulas de escape, tiende a generar grandes coaliciones o buscar acuerdos, esas son las virtudes. Ya. Pero en este momento lo que tú estás presenciando es probablemente uno de los grandes problemas que tiene un sistema parlamentario, que el peso del partido o de los partidos, lo que ocurre es que en Inglaterra sigue siendo un bicameralismo, aunque ya hay un tercer actor en el Congreso, pero sigue siendo una dinámica bicameral o bipartidista. El peso del partido en el Congreso es muy gravitante en la forma de hacer política y en los resultados finales. Entonces, esto es así. O sea, por ejemplo, nosotros no entendemos que eso es normal. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Tony Blair diga, me voy, renuncio, y asuma otro primer ministro sin tener que pasar por elecciones? Claro. Porque está la mayoría presente en el Parlamento y por lo tanto pueden formar un gobierno. Para nosotros en Chile, que tenemos una dinámica presidencial por historia y por tradición, eso es impensable, porque nosotros votamos por la figura del presidente, no por un partido para que forme gobierno. ¿Ya? Claro. A eso yo apuntaría con la primera pregunta. Y la segunda tuya que dices que es una crisis sin parangón, sin lugar a dudas. ¿Dónde está lo particular de esta crisis? La crisis de liderazgo dentro de los partidos en Reino Unido y en otras democracias parlamentarias, pero quedémonos en Reino Unido, no es algo novedoso. Lo novedoso es que la crisis de liderazgo se dé mientras el partido está en el gobierno. Y eso es lo que lo hace tan particular. Ya, de hecho, la revista The Economist
ha sacado una portada y le puso como Britally, haciendo un juego de palabras, porque esto es la dinámica que se vive habitualmente en Italia, sí, donde el presidente del Consejo, que hace las veces de primer ministro en esta comparación de sistemas teóricos, dura a veces un año por los cambios en las coaliciones. Claro, está reconocido como un sistema político bastante más inestable, que es parte de las críticas y de la preocupación que tiene hoy día el pueblo inglés, que tiende a ser mucho más ordenado, con mucha más estabilidad. Yes. Algunos ven que aquí podría estar el fin de ese ciclo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque tú dices, aquí son los conservadores, que lo que yo entiendo tendrían que buscar un nuevo representante con esa mayoría parlamentaria. Pero también por esta envergadura de la crisis, desde la oposición lo que han dicho es que a lo mejor hay que llamar a elecciones generales y que esto tiene que volver a mano de los ciudadanos. Yo no sé si ahí eso está definido, está zanjado. Depende de cómo los propios conservadores quieran darle como la batalla a este momento y a esta pelea. Lo más probable es que efectivamente sea el Partido Conservador que va a reemplazar a Liz Truss. A ver, lo que sucede es lo siguiente. Lo primero es que, a diferencia de Chile, que existe una normativa que establece un criterio bastante homologado en materia de cómo se eligen las directivas de los partidos políticos, lo que tienen que contener una uniformidad que en el fondo se implementó con la reforma del 2016. En Reino Unido, cada uno de los partidos políticos tiene sus propias reglas para efectos de determinar cómo elegir el líder del partido, ¿ya? Y eso es distinto en el fondo en el Partido Conservador versus el Partido Laborista. Eso es lo primero. Lo segundo, Carla, el sistema de la elección del líder, en el caso del Partido Conservador, todavía refleja el peso que tiene, hablemos así, el partido parlamentario o el bloque parlamentario del partido. Porque el proceso de elección tiene una doble etapa. La primera es que tienes que presentarse ante... existe un comité, un grupo, un pequeño grupo dentro de los parlamentarios que se llama el Comité 1922, que se define como aquel que mantiene un control y refleja la opinión pública o le presenta a la opinión pública al liderazgo. Yeah. Este comité es el que recibe las postulaciones que tienen que contar con un número de patrocinio. Y luego de eso, estas postulaciones, toda la delegación parlamentaria en la Cámara de los Comunes solamente vota y tiene que dejar 2 en votaciones sucesivas. Y esos 2 candidatos son los que se presentan a los militantes, diríamos, del partido. Perfecto. Y los militantes votan y se elige el líder del partido. Y ese líder del partido, entonces, es el que asume el rol de liderar esta mayoría parlamentaria. Y luego viene todo el proceso de que va a cumplir con las formalidades constitucionales, a donde el monarca le encarga formar gobierno y él forma el gobierno. Ahora, Álvaro, tú me hablas del mecanismo con el que se elige, pero también es súper interesante el tema de los nombres que podrían ser, porque yo me cuesta desde acá explicarme por qué nuevamente aparece Boris Johnson como una posibilidad. Si se acaba de ir y además se fue fuertemente cuestionado por estas fiestas en pandemia, por darle apoyo a una persona que tenía antecedentes por acoso, por abuso, ¿cómo puede ser que Boris Johnson pudiera, yo no sé si tú lo ves viable, pudiera volver a ser el primer ministro? Ya. Justamente está relacionado con el tema de las reglas. No existe ninguna prohibición, no se ha dado el caso. En estos momentos suenan nombres, pero todavía hay que esperar un poco que se ordene, pero suena Rishi Sunak, que está actualmente como ministro de Hacienda, que fue el que en el fondo era el favorito de el bloque parlamentario del Partido Conservador. O sea, los miembros del Congreso tenían como candidato a este ex banquero, economista. ¿Tú dices, perdón, el favorito versus Liz Truss? No, el favorito de los congresistas. No, pero en la disputa donde finalmente se elige Liz Truss o donde se eligió a Boris Johnson. Ahí me perdí en el tiempo. Cuando se elegía a Liz Truss. Ya, perfecto. O sea, era el favorito del partido para suceder a Boris Johnson. Sí, de hecho llegó primero en la votación de los miembros del Congreso para la papeleta. Perfecto. Ya. Luego tienes a la ex ministra de Defensa, Penny Mordaunt, que en el fondo aparentemente estaría aglutinando de nuevo. En la última elección, donde salió electa Liz Truss, no logró avanzar, pero estaría aglutinando el apoyo de los sectores más de derecha dentro del Partido Conservador. ¿Y por qué Boris Johnson? Porque tú diste en el clavo, salió con polémica, sin lugar a dudas, pero no te olvides que Boris Johnson es carismático.
tiene un carisma particular que logró conectar en más de una ocasión con los británicos. Y ese carisma también está presente dentro del Partido Conservador, porque muchos de los parlamentarios que están en su primer periodo, que vienen precisamente de la elección de Boris Johnson, post-efecto Brexit, Carla, son todavía leales, cercanos o se sienten identificados con el estilo o con la propuesta que planteó en su momento Boris Johnson. Ya, ahora, ninguna de las personas de las que estamos hablando ha dicho sí, yo quiero, digamos, no han oficializado candidatura, por así decirlo, no sé cómo funciona ya. ¿Tienen que ellos decir yo quiero? ¿Tienen que el partido decir tú? ¿Tienen que querer necesariamente ser primeros ministros? ¿O la verdad es que es un mandato que te da en el fondo el partido y tú lo tienes que asumir? Porque también me imagino que Boris Johnson podría eventualmente tener cierta ventaja de asumir un momento de crisis porque ya tiene la experiencia. En el fondo, muchos podrían pensar que se van... El viejo dicho, que no se malentienda porque no quiero ser ofensiva con la figura de Boris Johnson, pero esto de el diablo conocido, digamos, más que el que está por conocerse en un momento de crisis donde lo que me imagino necesitan los conservadores es dar estabilidad, dar orden y demostrar que pueden seguir gobernando. O sea, Carla, ese es el tema. O sea, a ver, un factor a agregar, tú decías, podría ser, claro que sí, y podría ser porque, en el fondo, acá el problema que tiene el Partido Conservador es que viene una elección y en estos momentos los sondeos están dando como resultado que habría un cambio después de 12 años, y si se termina la elección dentro de un plazo de 2 años más, después de 14 años, podría volver recién el Partido Laborista por ganar la elección general. Y en ese sentido, aquí tú tienes que generar una estabilidad, no solamente a nivel de política del país, de Estado, sino que dentro del Partido Conservador. Ahora, Boris Johnson podría tener una oportunidad, podría participar, pero no tienes que olvidar que también fue el mismo partido el que desechó a Boris Johnson. De hecho, en el cambio de liderazgo, una opción es que tu partido te haga, tus miembros de tu delegación parlamentaria te haga un voto de no confianza al liderazgo, en el caso del Partido Conservador. Y no olvidemos que antes de que Boris Johnson anunciara la renuncia, sobrevivió a lo menos 2 intentos, y en el último intento ya tuvo una mayor cantidad, 148 me parece, casi 150 parlamentarios, un poquito menos tiene que haber sido, un poquito menos, me estoy equivocando, votaron para que dejara de ser el líder del partido. Pero el tema radica en que, en especial en el Partido Conservador, no es primera vez que tenemos este tema de generar desafíos al liderazgo mientras hay un primer ministro sentado. O sea, históricamente, el último caso fue el de Margaret Thatcher en el año 1990, que estando en ejercicio como primer ministro y proyectándose a la siguiente elección, el ciclo de 1993, dentro del propio partido, cumpliendo con las reglas, se montó un desafío a su liderazgo. Y ella, en el fondo, no logró ganar con los quórum que se exigían. Y eso gatilló que renunciara, que fue algo similar a lo que le pasó a Boris Johnson. Ganó, no como él necesitaba ganar en la interna, y se vio obligado a presentar la renuncia. Bien, pues qué interesante. Vamos a seguir bien atentos porque, lo decíamos, los propios británicos califican esto como una crisis sin precedentes, como realmente una situación política muy compleja, y vamos a ver cómo la resuelven, en definitiva, y a ver cómo le logran dar estabilidad a ese cargo que es el más importante, el de primer ministro, si descontamos a la realeza que tiene otros fines. Álvaro Iriarte, académico de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y explicarnos un poco más en profundidad lo que está pasando allá al otro lado del mundo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Que tengas buen día. Nos vemos.